colapso económico ha hecho que se vayan muchos venezolanos y hay que meter una solidaridad con ese pueblo, pues, que va a pasar las navidades solos, separados de su familia, ¿no? Lo segundo que hay que decir respecto a mí a la Navidad es que la crisis económica ha sido tan profunda en Venezuela que ha afectado las tradiciones navideñas, las costumbres de los venezolanos, incluso la cultura del mismo venezolano. La profundidad de la crisis que estamos viviendo, porque, bueno, ¿cuántos niños van a tener un regalo en Navidad o les va a llegar el niño Jesús? A la gran mayoría de los niños eso no hay manera de que eso ocurra. ¿O cuántas familias van a poder hacer unas hallacas, como se hacía en el pasado? Y van a poder además que vengan aquí a comerse las hallacas o te mando unas hallacas para que pruebes la hallaca de la abuela. Esas costumbres también están comprometidas. O la parranda, si sale una parranda ahora, pues cómo tú lo recibes con un vaso de ron o ponche crema, todas esas cosas están comprometidas. O sea, lo que quiero que vean es que es tan profunda la crisis económica que está afectando la misma cultura del venezolano y ha sido producto entonces de todo este colapso, ¿no? Y como todos los años se prometen unos perniles que supuestamente deberían llegar al 46% de los venezolanos, si se le da a cada uno un kilo de pernil, y sabemos pues que esa promesa ha sido incumplida durante los últimos años y lo más probable es que este año también vuelva a cumplirse. Posiblemente, o sospecho yo que va a ser un nuevo fraude al pueblo venezolano. Por ejemplo, unos zapatos de niño que tú quieras comprar le valen 1.300.000 bolívares, unos zapatos de niño para la Navidad. No estamos hablando para el estreno del niño, eso es incomprable. El kilo de cochino es 137.000, es decir, con todo el salario mínimo solo te compras un kilo de cochino. O la harina de maíz 26.000 bolívares, digo, estoy hablando de temas para hacer las hallacas. O para hacer un pan de jamón, el pan de jamón está por encima del salario mínimo, un kilo de jamón son 175.000 bolívares. Inflación de noviembre, es decir, hace el mes pasado ya esto superaba los precios del salario mínimo, ¿no? En este momento la canasta alimentaria se ubica en 5.697.000 bolívares. 5.697.000 bolívares, el salario mínimo es de apenas 150.000 bolívares, es decir, solo 2% de lo que cuesta la canasta alimentaria. Y no estamos hablando aquí de productos de lujo. Por ejemplo, si un trabajador se quiere comprar una caja de cerveza, es lo mínimo que puede hacer, la caja de cerveza vale 420.000 bolívares. O sea, tiene que, 3 salarios mínimos para comprarse una caja de cerveza en noviembre. Entonces ya ahorita está en 600.000 bolívares. Bueno, entonces las navidades del venezolano están sumamente comprometidas y sumamente complicadas, porque la cultura navideña del venezolano está alrededor de la parranda, de las hallacas, de compartir, de probar. Entonces esto, tengo que empezar diciendo esto antes de comenzar con la inflación. Esto ha hecho entonces que por un lado hay gente que está diciendo que la economía se está recuperando, pero la verdad es que se recupera con un pequeño sector que tiene acceso a dólares. En este momento el país es el país más desigual del mundo, según las cifras de la ENCOVI, que es la encuesta de la Universidad Católica, de Simón Bolívar y Central. Venezuela es el país más desigual del mundo, desigual entre uno que tiene acceso a dólares y uno que no tiene acceso a dólares. Y eso ha hecho una gran desigualdad. Entonces no podemos confundir que en alguna zona de Caracas, pues la gente que tiene acceso a dólares esté comprando y que la economía se ha recuperado, cuando la verdad es que esto es lo que está ampliando la brecha entre los pobres y los ricos. Y en este momento la gran mayoría de los venezolanos no tiene acceso ni a bodegones, ni tiene acceso a ninguno de estos bienes. Bien, dicho eso, debemos decir entonces que la inflación del mes de noviembre fue de 38,5%, se aceleró, prácticamente se duplicó la aceleración respecto al mes anterior, 38,5%. Esto típicamente ocurre en el último trimestre del año, noviembre y diciembre se acelera la inflación. La inflación acumulada es de 5.515,6% y la inflación año a año, es decir, del último año para acá, es de 13.475,8%. Voy a repetir, la inflación de noviembre de 38,5%, la acumulada en 5.515,6% y la inflación año a año de 13.475,8%. Bueno, por ejemplo, un kilo de cochino, el año pasado costaba 4.000 bolívares, hoy vale 137.000 bolívares. Bueno, ahí tienen, son los aumentos de precios. O la caja de cerveza costaba 31.000 bolívares en diciembre pasado, bueno, ya está en 600.000 bolívares. Entonces, bueno, ustedes ven cómo esto cada vez se acelera, entonces me dicen la hiperinflación se acabó, que ya la cosa, la hiperinflación sigue. La intensidad ha menguado, pero se mantiene la hiperinflación. Y seguramente se va a mantener por lo menos por todo el primer semestre del año que viene, porque los desórdenes que dieron origen a la hiperinflación se mantienen ahí.
Rubros que más variaron, bueno, el rubro educación varió 102,3%, el rubro equipamiento del hogar 58,1%, y vestido y calzado en noviembre, que es un rubro importante porque la gente está con los estrenos, varió 54,6%, es decir, por encima de la inflación general del mes. Muy bien. Cuando uno dice, bueno, ¿qué balance se puede hacer para este cierre de año, ¿no? Este es un balance preliminar porque faltan los números de diciembre y todavía falta el cierre del año, pero preliminarmente ya la comisión hará un informe más completo para fin de año, comienzos para enero. El que antes le tocaba hacer el Banco Central y más nunca hizo, vamos a hacer un balance más completo, pero la hiperinflación se mantiene. La actividad económica cayó o ha caído hasta el tercer trimestre del año 43%, es decir, la contracción económica ha sido muy profunda, muy grande. Por eso no tiene sentido hablar de que hay una recuperación económica en 2019, más bien el PIB no petrolero, que es donde está el sector privado, la gran mayoría pues, de la economía del país, donde trabaja la mayoría de los venezolanos, ha caído 78% este año. Este año ha sido dramático. 78% del PIB no petrolero, ha sido dramático. Y esto como consecuencia de la restricción del crédito, el encaje legal, que el encaje legal mitigó la velocidad de los precios, pero no la paró, pero generó una contracción económica, una recesión muy profunda que está pasando en todo el pueblo venezolano. A eso se le une la falla de combustible, sobre todo en el resto de Venezuela, quitando Caracas, la falla de electricidad, la extorsión, que se ha vuelto muy importante, y el desgobierno que existe, no solo en la zona fronteriza, sino en amplios sectores del país. Por ejemplo, el Estado de Aragua, Estado de Carabobo, empresas, industrias sometidas a la extorsión. Veas el caso de galletas, una fábrica de galletas que fue quemada con una granada por no querer someter. Entonces, eso está menguado, ¿no? Tenemos un país sin presupuesto público en 2019 y tampoco para el 2020 porque no fue presentado. Eso genera un gran desorden fiscal que se genera en estas cuentas y en estos resultados que estoy diciendo. Tenemos un Banco Central sin objetivos de política, ni objetivos de política cambiaria, ni objetivos de política monetaria, es decir, no sabemos a qué atenernos. Al no tener presupuesto no tenemos, digamos, cuáles son los presupuestos, las premisas presupuestarias del año que viene, en qué se va a gastar, cuál va a ser el crecimiento, cuál es la proyección del precio del petróleo. Entonces, el desorden fiscal se mantiene. Bueno, tenemos entonces, junto a la política del encaje legal, una política de inyección de euros en efectivo en la banca, lo cual es sumamente complicado porque no se sabe el origen de estos fondos y normalmente eso no ocurre en ningún banco central en efectivo. Y eso genera dudas importantes sobre el origen de esos fondos y bueno, allí puede haber problemas de legitimación de capitales. Tenemos entonces que la base monetaria creció 12.000%, es decir, el Banco Central sigue imprimiendo dinero, sigue financiando al Ejecutivo y ha aumentado el financiamiento al Ejecutivo en 42.000%, es decir, se sigue financiando al Ejecutivo y eso va a seguir siendo entonces una fuente de hiperinflación. Respecto al tema CAF, ¿no? El tema CAF es un tema que la Asamblea Nacional, tanto en el año 2017 como en 2018, ha venido siguiendo, comentando y criticando las acciones de CAF. Eso es público, se ha hecho en plenaria con el apoyo de todos los partidos. Hay una cantidad de hechos que comprometen éticamente al directorio de la CAF, ya que reiteradamente ha mantenido financiamiento al Banco Central de Venezuela, evadiendo a la Asamblea Nacional. Lo hace a través de esa vía para evadir a la Asamblea Nacional y además lo hace a un Banco Central pues, que no tiene un presidente ratificado por la Asamblea Nacional. Entonces además pues, viola también la Constitución de Venezuela. En el año 2017 prestó $400 millones porque supuestamente el Banco Central tenía riesgo de liquidez. Ahora, no entendemos cómo la CAF sabe que el Banco Central tiene riesgo de liquidez si el Banco Central no publica sus balances, si el Banco Central no ha sido transparente. Entonces, ¿cómo sabe la CAF que tiene riesgo de liquidez? En el año 2018 prestó $500 millones para la estabilidad de la economía venezolana. Y en el año 2018. Entonces, bueno, no sabemos si prestó para estabilidad, cómo es posible que la hiperinflación haya llegado a 2.600.000 en el año 2018 para el cierre del año 2018.
Entonces, todos estos son hechos que comprometen seriamente la credibilidad de la Corporación Andina de Fomento. Esto no es nuevo, esto lo hemos dicho en las plenarias, todos los diciembre aparece esto en plenaria 2017-2018, y yo lo he dicho públicamente, y yo también escribí al Comité de Ética de la CAF todos estos hechos sin respuesta, y también en ese momento se hizo público a la prensa, pero bueno, evidentemente en medio de la juramentación de Juan Guaidó. Ahora, la CAF presta a un gobierno, hace una operación de crédito público, un gobierno que no tiene presupuesto, que no tiene ley de endeudamiento. Dice, bueno, ¿cómo tú ejecutas un préstamo si no tienes presupuesto? Es lo mínimo para la sanidad de las finanzas públicas. La CAF ha hecho todo esto en el año 17 y 18 porque estaba maquillando su balance. ¿Qué es maquillar el balance? La CAF le prestaba dinero al Banco Central y el Banco Central se lo devolvía. Es un crédito boomerang. ¿Y por qué la CAF hacía eso? Para que Venezuela, la República, no cayera en cesación de pagos con la CAF. Entonces, al hacer eso es un fraude financiero. Así fue que se generó la crisis financiera del año 2008 en Estados Unidos. Se ha generado mucha crisis financiera porque se maquillaba el balance de un banco que se llamaba Goldman Sachs. Entonces, ¿qué pasa? La CAF está maquillando el balance. ¿Por qué maquilla el balance? Porque ellos quieren mantener su rango de crédito, su rating de crédito AA+. Porque quieren su banco mejor, para endeudarse a mejor tasa. Ahora, maquillando el balance, el 22 de febrero del año 2019, la CAF, entonces, se le redujo el rating de crédito según Fitch, que es una calificadora de riesgo, porque estaba maquillando el balance. Entonces, este año está tratando de que la Asamblea Nacional le pase un crédito para volver a hacer este crédito boomerang para seguir maquillando su balance. Cuando nosotros veremos que la CAF tiene que declarar la cesación de pago de Venezuela, que Venezuela está en default, como está en default con todos los países del mundo, y tiene que reestructurarse la deuda. Es lo sano, es lo claro, es lo transparente. No hacer esto que es contrario al principio de honestidad, es contrario al principio de transparencia, y además incurre en un fraude crediticio y financiero. Eso es público y notorio. Nosotros le hemos dicho siempre que está ocurriendo con la CAF. Entonces, este año la CAF entonces inventa un crédito eléctrico que no tiene por qué llegar a ser un crédito eléctrico porque va a ir al Banco Central nuevamente. No hay partidas en las cuales se ejecute y lo más probable, la suposición que tenemos, es que va a volver a ser un crédito boomerang porque precisamente es por los montos similares a los años anteriores. Es más, en años anteriores, la CAF ha prestado dinero al Banco Central para temas eléctricos y el Banco Central ha sacado el dinero y lo usaban otras cosas. O sea, ¿cómo suponer que este año sí lo usará en el tema eléctrico? Son dudas importantes que genera la Corporación Andina de Fomento con su comportamiento, en el cual hemos hecho seguimiento en esta comisión a lo largo del tiempo. Bueno, más allá de entonces yo no soy experto eléctrico, pero hay expertos eléctricos del mismo Plan País que han señalado que hay cosas irregulares, que hay que revisar, que el proyecto no resuelve el problema. Yo no soy experto eléctrico, pero por ejemplo, este proyecto está basado en combustible, o sea, llevar con combustible, recuperar el sistema eléctrico. Pero bueno, si el país tiene una crisis de combustible, ¿cómo tú vas a decir que tienes combustible? O sea, ¿cómo PDVSA garantiza el combustible? Entonces, el proyecto técnicamente tiene objeciones importantes, ¿no? Por supuesto, está también dudas del PNUD, la capacidad que tenga el PNUD para hacer seguimiento de un proyecto tan complejo, que el PNUD no se encarga típicamente de estas cosas, ¿no? Luego el tema es que el Banco Central no tiene por qué llegar esto a las partidas presupuestarias que corresponden. Y por supuesto, está un país que no tiene los supuestos, los principios macroeconómicos, en los cuales tú sabes que va a haber presupuesto, no hay presupuesto, no hay ley de endeudamiento, es como tú. Yo estaba revisando ahorita la memoria y cuenta de años anteriores del Ministerio de Finanzas. Y el Ministerio de Finanzas te dice, este crédito va por aquí y se gasta en tales partidas. Si no tienes partidas, si en este momento no tenemos memoria y cuenta, no tenemos ley de endeudamiento, ley de presupuesto, no hay manera de ejecutar todo. Entonces, bueno, nosotros tenemos que plantear sanas, serias y evidentes dudas con este proyecto que comprometen la transparencia del mismo y también, que sea una solución real para el país y para las zonas más afectadas del país.